Dragó, vicepresidente de la Sociedad Teosófica Española, por la oportunidad y la ocasión que me brinda de poder presentar este trabajo de investigación que he realizado pues a los miembros de la Sociedad Teosófica Española y más en concreto pues a vosotros, miembros de la rama Arjuna, la mayoría de ellos, no sé si habrán miembros de otra rama. Deciros que bueno, en el curso de estos 4 años que estuve realizando la investigación que versa sobre la Sociedad Teosófica Española entre 1888 y 1940, he contado pues con la colaboración inestimable de vuestro vicepresidente, del señor Tarragón, y también de algunos miembros de la rama, como no me acuerdo cómo se llama. Carlos y su mujer. Y Herminia. Herminia, exactamente. También Consuelo Burón, que bueno, pues estuve visitándola y también me estuvo contando algunas cosas de Saturnino Torrá y bueno, lo que ella pues a través de Saturnino pues le había comentado, ¿no? Y bueno, pues visitando varios centros de documentación, el Centro Documental de la Memoria Histórica, la Biblioteca de la Rama Arjuna, la Biblioteca Rus, en fin, pues he podido ir recogiendo suficiente documentación para elaborar un trabajo de investigación sobre la historia de la Sociedad Teosófica desde que se constituyó hasta la Guerra Civil. No es una historia total de la Sociedad Teosófica, es una aproximación inicial. Ahora pues, comentaré los ítems más importantes que se han tratado. Y fundamentalmente lo que trata la investigación es pues, recuperar para la memoria histórica española la labor del movimiento teosófico durante ese periodo que tan importante labor realizó en el ámbito de la regeneración en muchos aspectos, ¿no? Quizás ahora nosotros pues, vienen ya en la primera década del siglo XXI, quizás no podamos percibir esa labor porque nos encontramos con muchas cosas hechas, con muchas cosas realizadas, con muchos cambios de mentalidad, con mucha digamos, asentamiento social de todas las ideas que ellos promovieron, propulsaron y divulgaron y finalmente arraigaron, ¿no? Pero hacía falta realizar esto sobre todo en el ámbito universitario. Esto había que realizarlo porque si bien se tenía conocimiento de la importancia o por referencia más o menos por distintos autores, por distintas otras investigaciones que se habían realizado, como muchos de vosotros sabréis sobre la personalidad de Mario Rosso de Luna, ¿no es cierto? Sobre la propia institución y otros aspectos de la institución no se los investigaron. En el año 2000 el tema me interesó, francamente es un tema que si bien no soy teósofo, soy muy afín a muchos planteamientos que tuvo el movimiento teosófico. He estudiado, he leído, he meditado, algo he comprendido y decir que es por ese motivo por el que me movió a tratar la labor del movimiento teosófico en España, frente a otros movimientos que también fueron de mi interés. Presenté el proyecto entonces al doctor Jordi Pomés de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ya hizo un artículo sobre el primer movimiento teosófico español, el cual quizás alguno de vosotros conocéis. Este artículo está más centrado en Cataluña. De todas formas, si no lo conocéis, si tenéis interés, yo tanto esta investigación como un conjunto de documentación que he ido recopilando, voy a formar un DVD y se lo voy a pasar al señor Tarragón.
Decir también que la tesis ha sido evaluada después de tribunal con un sobresaliente. Quiero decir que, bueno, pues desde el punto de vista académico, pues es una investigación que les ha merecido mucho interés y la han valorado como una buena base para poder a partir de aquí seguir investigando muchos aspectos, ¿no?, de la sociedad teosófica. Voy a hacer simplemente una breve presentación porque creo que lo mejor es que vosotros la tengáis aquí y podáis leer. La primera parte está dedicada a la formación de la Sociedad Teosófica Mundial en 1875 y hace un periplo de la actividad de Blavatsky hasta que llega a Nueva York, se funda la Sociedad Teosófica, con Olcott, el viaje a la India, la actividad que realizan en la India, la formulación de los 3 principios, la asunción del lema, la modificación del símbolo inicial, ¿no es cierto? Y bueno, pues termina con el establecimiento de la Sociedad Teosófica en Europa en 2 ciudades muy importantes en aquel momento, que eran Londres, capital del imperio inglés, ¿no es cierto?, y París, ¿no?, la otra ciudad por excelencia. Fueron de esas 2 ciudades y con esos 2 grupos teosóficos con los que contactaron los 2 promotores del movimiento teosófico en España, de los cuales hablaremos luego un poquito, que son José Sifré Hamel y Francisco de Montoliu. La segunda capítulo está dedicado fundamentalmente al establecimiento y implantación y desarrollo de la Sociedad Teosófica en España, de lo cual luego os mostraré un cuadro. Y a través del tiempo, cómo se va formando el primer grupo de estudios teosóficos en Madrid, cómo viene Montoliu a Barcelona, funda las primeras revistas, conoce al Roy Borrell, en fin, y empieza la Biblioteca Orientalista de Ramón Mainadé. La primer apartado termina en 1900 y a partir de 1900 hay un segundo periodo que va entre 1900 y 1920. Se funda Ramayana, creo en 1908, si no recuerdo muy bien, y luego suceden otras que luego veremos en el cuadro. Hay un hito muy importante en la Sociedad Teosófica Española, que es la constitución de la sección nacional en abril de 1921, del cual estamos viendo ahora aquí una fotografía, comentaremos algunas cosas. La difusión de los años 20, la difusión de los años 30 y termina este apartado con unos cuadros sobre la Sociedad Teosófica en cuanto a afiliación, establecimiento de ramas, etc. El tercer capítulo está dedicado a la traducción y producción editorial de los teósofos españoles. No se entiende la recepción de Oriente en España sin esa actividad. La recepción de Oriente en España significa la recepción del pensamiento hinduista, budista, por extensión, otras filosofías, sabidurías y religiones orientales. Esa actividad traductora, pues entonces se analiza aquí cómo fue en las primeras épocas. Hay que decir que comparativamente estos teósofos españoles, en cuanto a traducción y producción editorial, fueron una vanguardia en Europa, no comparable con la que se pudo producir en Francia. Curiosamente, en Francia se desarrolló más el movimiento teosófico en cuanto a ramas y en cuanto a miembros que en España, pero eso tiene una explicación que en la tesis no se desarrolla, pero que, como todos vosotros os podéis imaginar, es una cuestión de mentalidades. En Francia, pues, otra mentalidad más abierta, en España, pues, en esas épocas había otras limitaciones. Pero a pesar de pero no obstante, ese esfuerzo fue brutal. Traducir la Doctrina Secreta, la primera edición en lengua no inglesa de la Doctrina Secreta se hizo en España. Y lo hicieron relativamente temprano, si no recuerdo mal, en 1895. Y pensar que traducir la Doctrina Secreta pues no es fácil, no solamente hay que saber el idioma
inglés, sino que hay que tener la suficiente madurez mental, intelectual, comprensiva, para poder asimilar muchos de esas ideas y trasladarlas en la lengua castellana, cuando no en catalán, que me consta que eso es otra cosa que también hicieron. No solamente la traducción, sino también la tesis trata las distintas publicaciones que hubieron en este periodo. La primera revista Estudios Teosóficos, que vosotros conocéis, aquí en Barcelona. Se reconvirtió Estudios Teosóficos en 1893 en enero en Sofía, que duró hasta mediados de 1914. La segunda, entre este periodo se publicó aquí en Antacarana, por la rama Barcelona. Y bueno, pues también se ven otras revistas, la segunda época de Sofía, entre 1924 y mediados de 1926. Se ve también el tema de la revista El Loto Blanco, entre 1917 y 1932. Luego otras revistas como Fiat Lux en Valencia, y la revista Janoni, que se publicó por la rama Sevilla en 1918, y luego entre 21 y 23, que fue la de más extensión en páginas. Finalmente este apartado termina con un estudio de la actividad de la Biblioteca Orientalista que formó Ramón Mainadé a partir de 1900 hasta 1936. Se hace un estudio cuantitativo de toda esa producción editorial en forma de opúsculos, libros, fundamentalmente, que eran pues producto de las traducciones de otros artículos que aparecían en revistas como Teosofís, etc. Y aparte por los artículos que los propios teósofos escribían resultado de sus investigaciones. El capítulo 4 está dedicado a las instituciones educativas de la Sociedad Teosófica Española. Primero se plantea cuál es el enfoque que tenían los teósofos respecto de la educación, que es un enfoque teosófico, el tema de la moral, la educación de los niños y jóvenes, orden de la cadena de oro, la tabla redonda y la liga de bondad como elementos más representativos. Para terminar este capítulo con un aspecto muy importante dedicado a la Fraternidad Internacional de la Educación, que empieza a promoverse a partir del Congreso de París en 1921. Es recepcionado en España por fundamentalmente el grupo de teósofos de Cataluña. La rama Lluna en ese sentido tenía ya en esa época una tradición docente con los niños. Ramón Mainadé y Carmen Mateos, por ejemplo, pertenecían a la escuela horaciana de Pau Vila, por poner un ejemplo. Otro ejemplo, pues Federico Climent había trabajado con Luis Parera en la edición de algunas publicaciones dedicadas a la educación de los niños y en algunos ciclos también de educación de la mujer, educación femenina, dando conferencias en el Ateneo Barcelonés, en el Ateneo de Madrid. Federico Climent, un crack. Habéis oído hablar de Ronaldo, que es un crack, o Messi. Pues Federico Climent era un crack, como traductor, como pedagogo, como, bueno, ya hablaremos un poquito de él. Hay un capítulo dedicado a la Escuela Nueva de Amón que tuvo la Sociedad Teosófica. Bueno, no era una escuela de la Sociedad Teosófica, pero sí que era una escuela promovida por los teósofos dentro del contexto de la Escuela Nueva, la Escuela Activa, que se promovió mucho en esa época, relacionada con la Escuela de Maestros, los Asensat, con el movimiento de la Sociedad Barcelonesa de la Instrucción, que estaba en Valcarca. Estaba lo que hay la calle, bueno, la zona de Valcarca, entre el Parque Güell y no recuerdo otro parque, hay un poco más allá. Hay un capítulo dedicado muy importante al progreso interno en la vida teosófica, la escuela esotérica. Básicamente, pues este era un aspecto relevante dentro de la formación a los miembros. Capítulo quinto dedicado a la teosofía en el panorama cultural español.
donde entonces el movimiento teosófico no solamente realizaba esa actividad que es comentado de traducción, de producción editorial, o la actividad educativa en estos espacios, los espacios internos de las ramas o los espacios externos, formando pues estas escuelas que he comentado, sino que también desarrollaban las actividades de lo que en aquella época se llamaba como las organizaciones subsidiarias o las organizaciones adláteres al movimiento teosófico. El movimiento teosófico tiene su propia identidad, su propia idiosincrasia, de bases en cuanto a principios, de metodología, de contenidos de enseñanza, y a partir de ahí surgieron, promovidos por los teósofos y también auspiciadas o patrocinadas también por los teósofos, pues otras organizaciones como la Orden de la Estrella de Oriente, la Iglesia Católica Liberal, la Comasonería, citar tres de las más importantes, no solamente las tres, y todas en el contexto de la Orden Teosófica del Servicio. Bueno, quizás de todo esto vosotros sabéis muchísimo más y mejor que yo. Pero aparte de esto, los teósofos plantearon llevar los ideales de la teosofía al mundo de la cultura, ¿no? Y digamos a la relación y al intercambio en otros espacios. En ese sentido fundaron el Ateneo Teosófico de Madrid, el cual vosotros pues habréis oído hablar, que fundó pues Mario Rosso de Luna y el doctor Eduardo Alfonso Hernán en 1931. Habréis oído quizás hablar también un poquito más al Club Teosófico de Barcelona, que era pues análogo al Teosófico de Madrid, pero aquí en Barcelona, de cual algo he encontrado de información, y la Asociación de Idealistas Prácticos. Fue una asociación que estaba muy bien relacionada con otras entidades culturales de Barcelona, que fue donde más funcionó. También funcionó en Madrid, en Palma de Mallorca, en otras ciudades, pero este capítulo que se introduce en la tesis está bastante, por la documentación que se ha dispuesto, explicando la actividad de esta organización. Bueno, pues el DVD contiene con una relación de todas las obras que tradujeron los teósofos, no recuerdo bien exactamente, creo que eran 230 y pico obras, quizás no sean todas, pero bueno, son las que yo he identificado gracias a la necesaria ayuda del señor Tarragó, que me ha permitido consultar la biblioteca de aquí de la rama, la que él tiene, no toda, solamente creo yo una parte, pero quizá lo más importante que me ha permitido identificar toda esta actividad editorial. También la tesis contiene una relación de asociados a la sociedad teosófica a través de, bueno, pues los nombres que aparecen. Es decir, que en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, evidentemente durante la Guerra Civil y fundamentalmente posteriormente a la Guerra Civil, el movimiento teosófico fue, o las ramas teosóficas fueron incluidas entre las entidades extrañas, digamos, al régimen, no afín, y fueron como otras perseguidas, clausuradas, recluidas, etc., ¿no? Y hay allí pues 2.300 expedientes formados en base pues, a la documentación que requisaron bueno, las autoridades militares en aquella época, como lo hicieron también con sindicatos, con partidos políticos, con asociaciones masónicas, etc. Y a través de esos expedientes pues, se ha podido formar una relación de 1.309 personas asociadas a la sociedad teosófica en ese periodo, que son las que, bueno, pues afiliaron y sustentaron toda la actividad. El DVD también, la tesis también contiene un importante trabajo de documentación, porque estas revistas están dispersas, no están completas en las distintas bibliotecas. Aquí tenéis algunos tomos de Sofía, de Loto Blanco, tal,
pero no están todas. En Salamanca pasa lo mismo. Y bueno, pues disponiendo algunas de aquí, otras de otra biblioteca, se han digitalizado, digamos, estas revistas: Filosofía, Primera Época, Segunda Época, Hesperia, modificado, que es la que hizo Rosso de Luna, Zanoni, y ya los de la década de los 30, Sofía de nuevo. Loto Blanco no lo he podido terminar de digitalizar, porque los trabajos de investigación hay que ponerles un tiempo, hay que terminarlos, y bueno, aunque a veces no están completos, pues en este caso, en el DVD que se ha presentado en esta tesis, no están todas las revistas digitalizadas. Pero bueno, estarán, y estarán a vuestra disposición a través de la rama Arjuna. También no solamente se han digitalizado las revistas, sino que son un importante, quizás a lo mejor vosotros no dais cuenta, pero para los investigadores de la historia de la cultura, para los investigadores de la historia de las mentalidades, de las sociedades, estas publicaciones son muy importantes, porque realmente son el vehículo por el cual se hacen circular y se hacen divulgar las ideas, ¿no? Digamos, las propuestas filosóficas o los ideales de las organizaciones, en este caso de la sociedad teosófica. De hecho, pues bueno, pues una de las primeras cosas que hizo Nena Blavatsky cuando está en la India, pues fue fundar el Teósofo, ¿no? En 1881, no recuerdo bien. Y revista que todavía hoy subsiste, y es francamente pues algo excepcional pensar que no hay muchas organizaciones que estén sustentando la publicación de una revista durante ya sus largos 120 y tantos años, ¿no? Y bueno, sé que ahora vosotros estáis publicando Sofía, se sigue ahora, se recuperó, y eso está muy bien, es estupendo, que podáis tener una revista, que podáis escribir los artículos, vuestros estudios, o traducir los que otros hayan habido en otras publicaciones. Pero también he cogido todas estas revistas y he hecho un índice, un sumario, tanto de estudios teosóficos de todas las revistas, una tabla Excel, donde podréis consultar ahí, pues, bueno, me interesa este tema, pues mira, pues en esta revista. Como la tenéis digitalizada, pues podéis leer ahí los artículos. Se han homogeneizado nombres en esa base de datos, porque muchas veces los artículos estaban como RS, RM, que es Ramón Mainadé, muchas veces como Raimasa, que es Ramón Mainadé y Sallén, y lo que se ha hecho es ponerle a todos los títulos de los autores, se les ha puesto para que dice, bueno, voy a ver qué escribió Federico Climent. Bien, está todo ahí. Bueno, pues después de esta presentación del trabajo de investigación, lo que voy a hacer, el trabajo de investigación tenía el propósito de incluir un repertorio biográfico de estos teósofos. O sea, la actividad de las organizaciones, todo esto de lo que se ha hablado no se entiende sin las personas. Bueno, no se entiende sin los ideales, evidentemente, y sin las personas que tratan de plasmarlos, darles forma, vehicularlos, ¿no es cierto? Y en principio en la tesis solamente se ha hecho un esbozo biográfico de Federico Climent Ferrer y de Attilio Bruccelli, los cuales luego hablaremos un poco más. Pero bueno, después de presentar la tesis tenía notas, tenía informaciones y bueno, el trabajo continúa con todas las cosas y está en elaboración un diccionario biográfico, que es ahora, creo que como esto lo podréis leer si es de vuestro interés, pues entonces yo lo que os voy a hablar son de las personas, que es de lo que nos está
aquí, y es ahora lo que vamos a redactar. ¿Parece? Muy bien. Bueno, vamos a ver estos teósofos, ¿no? Que tanto hicieron, algunos de ellos, ¿no? Algunos. Bueno, pues bueno, en 1921 los presidentes de las 9 ramas activas que están aquí relacionadas pues decidieron constituir la sección nacional de la Sociedad Teosófica Española. Vosotros ahora, o vosotros, os encontráis con una estructura organizativa funcionando, pero bueno, esto en aquella época no existía, las ramas estaban establecidas en cada una de sus publicaciones, tenía su propia actividad, pero no tenía organización nacional. Y esto fue muy importante para unar esfuerzos, ¿no es cierto?, para enfocar la energía en unos objetivos comunes. Esto fue muy importante. Y empiezo por esta diapositiva porque creo que en la historia de la Sociedad Teosófica fue un salto que de hecho, pues a partir de ahí la Sociedad Teosófica creció espectacularmente durante la década de los años 20 y un poquito más la década de los años 30. Es cierto que la vida activa de las ramas no fue por igual, ¿no? Como vosotros sabéis, pues, la vida de las ramas depende de la vida de las personas, ¿no? Lo que hacen en el seno de ellas, su implicación, su compromiso, el sentido de asumir responsabilidades, la dedicación al estudio, venciendo siempre por vicisitudes por las cuales pasamos por la vida, bien enfermedades, coyunturas económicas, cosas de trabajo, conflictividad social, que ahora quizás a lo mejor no hay mucha, aunque hay algo, pero en aquella época existía la censura, en fin, se había terminado una primera guerra mundial. Bueno, pues estos hombres consiguieron plasmar ese sueño de crear una sección. Aquí se explica un poco el proceso, cómo José Cifré, justamente en las puertas de la muerte, en 1920, pues pidió la autorización a Nivesa y, bueno, pues Fernández no es muy buena, pero es lo que hay, lo que yo tengo, a lo mejor si no Tarragó aquí alguno de vosotros, pues algún familiar, algún amigo, os ha podido pasar alguna imagen mejor. Fernández Pintado de la rama Fraternidad, Bartolomé Borquez, Virude, Acito Planas de la rama Barcelona, Julio Garrido. Lo estoy leyendo porque quizás los del final no lo leáis, ¿no, verdad? Julio Garrido, Federico Climent Terrer, Eugenio García Gonzalo, Ramón Oca de Alicante y Ramón Mañaré de la rama Arjuna de Barcelona. No es muy buena la foto, pero bueno, es lo que tenemos. Bueno, perdón, lo que tengo yo. Para todos vosotros totalmente conocidos, Francisco de Montoliu y de Togores y José Cifré Jamel, los promotores del movimiento teosófico en España. José Cifré, discípulo directo de Elena Blavatsky, creo que es el único español que la conoció en vida, porque sabéis que poco tiempo después murió. Y bueno, no os voy a contar anécdotas que podréis tener aquí por cuestiones de tiempo, podréis leer. Montoliu, también un ingeniero madrileño que se vino a Barcelona a ser el director de la Escuela de Peritos e Ingenieros Agrícolas, y en 1890, finales de 1890, viene a Barcelona y se encuentra con José Rol Viralta, porque ambos fueron miembros en 1890, no, en el 89, perdón, en 1889 se hicieron los dos, tanto de la logia Blavatsky de Londres como de la Escuela Esotérica. Y la carta de patente para el funcionamiento de la Escuela Esotérica en España, Elena Blavatsky se lo firmó a Francisco de Montoliu. Bueno, más detalles sobre su vida, como todo
muchos de vosotros sabéis, La voz del silencio, parte de la doctrina secreta, parte de Isis sin velo, se le deben a Francisco de Montoliu. Hay que decir que aprendió inglés para poder leer la doctrina secreta y para poderla traducir, ¿no? Ahora sí, muy fácil cogerse todas las publicaciones y ver que están traducidas, pero en aquella época, bueno, pues un personaje de una talla intelectual, un tesón, una voluntad excepcional. Y José Sifré, bueno, pues un devoto a la causa teosófica también muy importante, ¿no? Patrocinó la edición de la revista Sofía, primero de estudios teosóficos, luego de la revista Sofía en Madrid y luego de las publicaciones de la editorial de Ramón Mainaré aquí en Barcelona. Murió en 1920 en París y bueno, la única persona que en ese momento estaba presente era Julio Garrido Ramos, del cual hablaremos luego un poquito más. No me puedo detener mucho porque va a ser muy extensa la charla. Esta es una foto que aparece en muchas revistas, que está hecha en mayo de 1891, es decir, un año antes de que muriera, bueno, el doctor José Roviralta, miembro de la rama Barcelona, cuando se constituyó en 1893, porque en esta época estamos hablando del grupo teosófico español, porque eran tres. Para formar un grupo teosófico tienen que haber tres personas, ¿no? Y bueno, pues los dos citados, Sifré, Montoliu y el doctor Roviralta, que estaba aquí en Barcelona. ¿Qué decir del doctor Roviralta? Para mí, la historia tiene una deuda, igual que he citado con Federico Climent. Creo que la historiografía tiene que dedicar un estudio biográfico. No hay mucha documentación, es cierto, es una pena. He tenido la posibilidad de conocer a su nieta, Gloria Roviralta Borrell, que me ha pasado algunas fotografías y me ha hablado de lo que le dijo su madre. Así por lo bajini me comentó, le decía a mi madre que era espiritista, y le decía, posiblemente fuera espiritista. Y me miraba así la señora, una cosa rara, ¿no? Que eso es una cosa rara, digo, mira, que se le diga que fuera espiritista, no sabemos qué dimensión tiene. Es cierto que en aquella época pues muchos espiritistas se interesaron por el pensamiento que promovía la sociedad teosófica a través de los estudios de ciencias, artes y religiones, pero como también se interesaron masones, como también se interesaron ateneístas, como también se interesaron personas con una gran liberalidad respecto del conocimiento, con una mente abierta, con una sensibilidad a la consideración de la búsqueda de la sentido de la existencia. Bueno, pero el doctor Roviralta, médico homeópata, según Palau i Dulcet, un librero catalán muy importante, el que hizo el primer catálogo bibliográfico español, que es el catálogo de Palau i Dulcet, relata que le gustaban más los libros al doctor Roviralta que su profesión, y es verdad. Parece ser que, bueno, dedicaban muchas horas a la traducción. El Bhagavad Gita, aquí lo tenéis de nuevo editado, una edición. Bueno, pues su nieta conserva el manuscrito del Bhagavad Gita que produjo el doctor Roviralta, del cual tenéis aquí una fotografía. Creo que esta es, aquí creo que pone corregido, probablemente esta sea el manuscrito porque fue el primero en España. La Sociedad Teosófica fue la primera organización y el doctor Roviralta el primer traductor del Bhagavad Gita al castellano, en esta época,
en esta época. Ya había existido anteriormente una circulaba el Bhagavad Gita, una versión inglesa, fundamentalmente, el doctor Roviralta, y se publicó en Antacarana los primeros, creo que son 8 o 10 capítulos, o estancias. Su lema era, y lo pone, no sé si en esta página o en otra, revisar sin cesar. Una persona eminentemente perfeccionista, una persona de una talla intelectual increíble, conocía español, catalán, alemán, inglés, francés, sánscrito, evidentemente, sánscrito, libros que venían a través de la editorial de Aliar que se recibía en España. Aprendió sánscrito para traducir esto. No sé si llegó a ir a la India, sí que sé que estuvo en Inglaterra con Cifré y allí compró libros que luego él los traducía. Yo creo que él fue uno de los grandes valedores revisor de las traducciones que se hicieron por Ramón Mainadé o por la Rama Barcelona, porque en aquella época el editor era la Rama Barcelona. Estoy hablando de entre 1893 y 1900, hasta que Ramón Mainadé constituye la editorial, ¿no? Una empresa editorial. Es traductor de una obra, Fausto, de Goethe, que está considerada una de las mejores traducciones y que hoy muchos editores, cuando la reeditan, utilizan la versión de Dr. Roviralta. Tradujo también tradujo de Shakespeare la obra Hamlet, tradujo también Romeo y Julieta, 2 obras también. Y traducir Shakespeare no es fácil. Mira, estamos hablando de un teatro con una poesía y con unas metáforas importantes, ¿no? Bueno, pues el doctor Roviralta tenía una biblioteca excepcional. Lamentablemente, parte de esa biblioteca está en la Biblioteca de Cataluña, que se conoce como la Biblioteca Exasperiana del doctor Roviralta. Hay 800 y pico libros de la enorme biblioteca que el doctor Roviralta llegó a poseer. Era un referente para la Asociación Wagneriana de Barcelona, el doctor Roviralta. Alfonso Pars, creo que es Alfonso Pars, es Alfonso, ¿no? Sí. Alfonso Pars, que pertenecía también al Teatro del Liceu, otro personaje. Era un personaje muy... Creo que incluso, recuerdo, porque tengo notas de lo que me dijo su nieta, que incluso algunos círculos intelectuales se plantearon promoverle para alcalde de la ciudad de Barcelona. La persona murió creo que en torno al año 26, casi ciego, de tanto que, bueno, se haya dedicado al estudio. Bueno, Jacinto Planas Alsina, tengo muy poca información, presidente de la Rama Barcelona. Bueno, Florencio Pol, un gran divulgador del movimiento teosófico en Galicia, espiritista, escribió, notario, era notario. Los primeros teósofos de esta época eran personas con una formación, estamos hablando de médicos, de ingenieros, porque en aquella época, bueno, comprar libros no estaba acceso a la generalidad de las personas, ¿no? Y luego, después de leerlos, entenderlos. ¿Y de qué estamos hablando? De poder entender Isis sin velo. Estamos hablando de todo lo que tiene Isis sin velo en cuanto a ciencia y en cuanto a misticismo o religión. ¿Y para qué hablar de la doctrina secreta? Vosotros seguro que lo tendréis más fácil que yo. Yo me pongo a leer algunas cosas y por ahí pillo algo, ¿no? Bueno, pues en esta época todos eran personajes, como en este caso notarios, ¿no? Una foto de la Rama Arjuna en 1906. Esta me la ha facilitado Gloria Roviralta. Bueno, vemos ahí a José Plana Dorca. Esto tiene punto. Sí, sí, sí.
¿Es este? El punto rojo, sí. Este, ¿no? Bueno, Torro Viralta, José Planadorca, del cual no voy a hablar por mucho tiempo, poeta, simbolista, esotérico, también merece un estudio biográfico. Ganador de un certamen de poesía, creo recordar, de Vic, la fecha, muy también relacionado con otros poetas de la época. Ramón Maynadé, en 1906, Carmen Mateos, o Mateu, como, ¿no? Por todos vosotros conocido. En esta época que le puse, bueno, María Jesús, mi esposa fue la que le puso esto, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a José Granesfá, que también fue presidente de la Rama Barcelona, y el doctor Juan Bertrán Figueras, otro médico homeópata que tenía la posibilidad de conocer a su bisnieta. Me ha permitido en su casa también, y le agradezco mucho que colaborara en la digitalización de la revista Loto Blanco. Juan Bertrán Figueras, médico homeópata, mecenas de Ramón Maynadé en la publicación de los libros de la Biblioteca Orientalista. Ella sigue viviendo en la calle aquí, muy cerca de aquí, en la zona esta, la parte alta, en la misma casa. Hemos tenido ocasión de ir a su casa. Todavía tienen los muebles que utilizaban para los oligoelementos, que se utilizan en la homeopatía, con los muebles de la época, estos con los dragones, ¿no? Con el simbolismo de las fuerzas, ¿no? Las dos energías, bueno. Algunos de los libros atravesados con balas en la guerra civil porque tuvieron que esconderlos. Tenía, bueno, en la casa muchas curiosidades. Juan Beltrán Figueras nombró a Ramón Maynadé su albacea testamentario. La relación que tenía entre ellos no la he podido investigar porque, bueno, tiempo y falta de documentación, pero fueron dos personas muy amigas, una amistad muy profunda. Los otros no les conozco, no he tenido ocasión de identificarlos. Bueno, salimos un poco de la rama Barcelona y nos vamos a Madrid. La rama Madrid es otro de los pilares fundamentales de la historia del movimiento filosófico español. Se fundaron las dos ramas al mismo tiempo, el 17 de mayo de 1893. Curiosamente, el mismo día y el mismo mes que se había fundado la rama Blavatsky, o la logia Blavatsky, en Londres. Lo sabréis, quizás mucho mejor que yo, que cuando Elena Blavatsky llega a Londres, si no recuerdo mal, 1887, pues existía la rama o la logia Londres. Y bueno, pues cuando llega H.P. Blavatsky de Europa, que estaba escribiendo la Doctrina Secreta, pues algunos discípulos, Bertrand y Keightley, pues y se funda ese día y ese mes el mismo que se funda. ¿Por qué? Porque los teósofos españoles en aquella época, como no había rama, para ser miembro adscrito o miembro, tenían que estar vinculados con una rama, ¿no? Y bueno, pues en vez de estar a la rama de París, pues bueno, decidieron estar a la logia Blavatsky en Londres, fundada el 17 de mayo de 1887. En España se fundan la rama Barcelona y la rama Madrid el 17 de mayo de 1892. Hay un nexo. Bueno, uno que perteneció a esta rama muy importante fue Manuel Treviño Viño. En 1894 ya era miembro, incluso de la Escuela Esotérica, y un personaje que en la historia del movimiento teosófico español no se entiende ni se explica sin la actividad esforzada y dedicada que tuvo este hombre, con el cual ciertamente tuvo algunos desencuentros, cosa normal. El más relevante pues fue con Mario Rosso de Luna, el cual, leyendo las
monografías que ha escrito Esteban Cortijo sobre Rosso de Luna, pues todos vosotros sabréis. Madrileño, promotor de la Cadena de Oro, de la Tabla Redonda, también, del cual también era miembro de la Orden de la Estrella de Oriente, de cual fue su secretario organizador nacional, porque Cifré estaba mucho tiempo fuera de España, ¿no? y pilar fundamental pues en Madrid fue Manuel Treviño, egiptólogo, conocía probablemente sánscrito también, leía jeroglíficos, y un gran pedagogo para los miembros de las ramas teosóficas, un gran líder. Está su expediente en Salamanca. También fue el promotor de la comasonería en España, el derecho humano, es decir, la masonería mixta, donde había un mismo ritual para hombres que para mujeres, y esto era considerado como una masonería irregular, ¿no? Bueno, no era considerado masonería, pero bueno, fue el que... ¿Qué decir más? Que murió fusilado en el mes de diciembre del año 39, y todo junto con su hija, quizás vosotros también esto lo sabréis, en la cárcel de Polier en Madrid. Todos sus bienes fueron requisados, y son la mayoría de las cosas que hay en Salamanca pertenecían a él cuando entraron en su casa y le llevaron todas las cosas y a la rama Madrid. Bueno, podríamos decir muchísimas más cosas. Conoció a Krishnamurti, estuvo en las reuniones de la Orden de la Estrella de Oriente. Bueno, Julio Garrido Ramos, primer secretario general de la Sociedad Teosófica Española. Cuando se fundó la Sociedad Teosófica Española, organizativamente quienes pertenecían al consejo directivo eran los presidentes de las ramas, pero también se formaron el consejo asesor. En ese consejo asesor formaron parte Treviño, Rosso de Luna, de cual citaré ahora un poquito algunas cosas más, y Julio Garrido, comandante del ejército del Estado Mayor, fue su primer secretario general. Una personalidad también muy dedicada a la difusión de la sociedad teosófica. Fue el que recuperó Sofía entre 1924 y 1926, pero eso también un poco generó ciertos conflictos, ciertos problemas, porque aquí se editaba el Libro Blanco en Barcelona y hubo ahí unas fricciones. Empezó a editar el boletín interno de la Sociedad Teosófica, que también fue muy importante para circular las ideas y las informaciones en el diseño de la propia sociedad, de las propias ramas. A su lado está Antonio López, del cual ahora comentaré algunas cosas, y no lo tengo muy claro quién es, y la señora tampoco. Probablemente estos libros sean la doctrina secreta, los volúmenes de la doctrina secreta. Bueno, pues Julio Garrido también perteneció a la Orden de la Estrella de Oriente, a la comasonería, fue masón de la masonería regular. He podido contactar con su nieto, creo que es, y también es otro de los que le dedicaré a un estudio biográfico. Podréis ver que muchas de las... Era un gran traductor, conocía francés, conocía inglés, traducía muchos artículos que luego se publicaban pues, en la revista Loto Blanco y en otras publicaciones, incluso masónicas. Autor de un bucolorio masónico que se publicó en la revista Vida Masónica, y bueno, pues también pues, fue enjuiciado por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo y condenado a 20 años de reclusión, que bueno, pues dada su condición de buenas relaciones, porque había muchos militares que
bueno, que pertenecían a la masonería y que sabía un poco de la inocuidad de las ideas que sustentaba personalmente él. Y cumplió parte de esa condena en su casa. Por el relato que tengo, que me pasó su descendiente, una persona, para él, la persona que más ha querido de su vida, con el cual vivió hasta los 21 años, que se fue a vivir a Madrid este chico. Ahora ya es una persona mayor, adulta, con 60 y pico de años, pero vivió con él hasta los 21 años, y para él, según me escribió, la persona que más ha querido en su vida, una persona con una bondad. Es una pena. Le pregunté por libros, me dijo que estaba prohibido, que no tenía nada en su casa, en fin. Bueno, Antonio López López, pocas informaciones tengo, solamente algunas referencias. Un gran colaborador con Garrido en la edición de la revista Sofía, del boletín interno, hacía donaciones económicas para las publicaciones teosóficas, para el proyecto de la rama de la colonia teosófica naturista en el Alcaí, trataron de promover en un valle en Gijona. Y bueno, no puedo decir mucho más. Carmen Mateos, hija de Arnaldo Mateos, que había sido espiritista, divulgador del espiritismo con José María Fernández Toda-Vida, pero cuando conocieron su padre y ella en el movimiento teosófico de la rama Barcelona se hicieron miembros inmediatamente, hasta que en 1908 pues finalmente decide fundar la rama Yuna, de la cual pues todos vosotros creo que recientemente celebrasteis el centenario, ¿no? En 2008. Una persona de una sensibilidad excepcional, traductora, escritora, mística, tiene su haber, creo que La vida teosófica, si no recuerdo mal, una publicación premiada, madre de Josefina Mainaré, de la cual ahora hablaremos, y de la cual su marido, Ramón Mainaré, pues tiene dedicada una breve biografía. Una persona, parece ser, de una sensibilidad especial. Esta es la foto de 1915, por todos vosotros, muy conocida, porque la tendréis, creo que la tenéis. Luis Aguilera Fernández. Este es un dibujo que le hizo Pepita Mainaré, ahora hablaré con ella, una artista, que le hizo con motivo de su fallecimiento en 1920. Perteneció a la rama Yuna, fundó la agrupación escultista Levántate y Anda, donde se formaron muchos jóvenes teósofos, recibieron esa educación informal que da el escultismo, los aspectos del civismo, del amor por la naturaleza, por la vida natural, y también fue secretario organizador de la Orden de la Estrella del Oriente aquí en Barcelona. Y bueno, podríamos decir algunas cositas más. Su madre quería que fuera cura, pero bueno, cuando vino aquí a Barcelona a hacer el servicio militar, entró a casa de una persona, un industrial, y por lo visto las cosas fueron por otro lado su sentido místico. Federico Climent, bueno, revisó muchas de las obras que habían hecho los primeros teósofos, pedagogo, al cual tengo intención de hacerle un estudio biográfico también. Masón, fundador de la Logia Inmortalidad en Barcelona, inspirada por los ideales teosóficos,
miembro de la Sociedad Barcelonesa de Instrucción, como antes he comentado, relacionado con Parera, era colaborador de La Vanguardia, tiene varias publicaciones, El ama de casa, Educación de los niños, todo lo que escribió sobre teosofía, religiones que están ahí en el Loto Blanco, y gran divulgador también en el mundo del naturismo, porque era vegetariano, era naturista. Reconocidos médicos como Vicentelino Fernández, fundador del Instituto Naturista de Barcelona, le tenía un gran aprecio a Federico Climent Ferrer. Polemizó mucho con Joan Turqués, el presbítero católico que escribió el famoso libro El Teosofismo, en 1927, primero en catalán y en 1928 en castellano, un libelo en contra de la teosofía y el movimiento teosófico. Bueno, pues Federico Climent, ahí ya con avanzada edad, ya casi 70 años, según hay algunas citas por ahí, las crónicas de la época, eran famosas los debates ideológicos que tuvo el señor Climent con el señor Tusquet. Que todo hay que decir que fue a la postre quien le salvó de la muerte, porque cuando entraron aquí los nacionales, bueno, pues ya sabéis, el sistema de rendición de cuentas, y Tusquet pues parece ser que levantó la mano, y a pesar de las polémicas y las discrepancias, era ya una persona mayor, en el 39, Federico Climent finalmente pues no fue ni recluido, ni murió en el 40 y algo, creo que en 48, 49, ya con una avanzada edad de casi 90 y tantos años. Attilio Bruchetti, Mariotti, mecenas, bueno, una persona con una gran situación económica que le permitía vivir holgadamente, publicaba muchos libros para la educación de los niños. Ahí, bueno, pues he puesto un poco dedicados a cartas a Pepita Mainaré. Bueno, este es un libro que me dejó el señor Tarragó. Es una persona que tiene en Játiva, Valencia, hizo construir esta especie de monumento conmemorativo a su mujer cuando falleció. Y esto es un jardín que le llaman el jardín del beso, no sabemos por qué, le llaman el jardín del beso, pero podemos pensar por qué, ¿no? Es una alameda que estaba dedicada a cada árbol a uno de los maestros espirituales y de los filósofos más importantes de la historia de la cultura. Cuando llegaron allí después de la guerra civil, muchos de ellos fueron talados. La ciudad de Sátiva, cuando murió en el año 32, si no recuerdo mal, o el 33, dedicó un colegio a su memoria, que luego fue cambiado, y después de la muerte de Franco pues volvió a tener el nombre Colegio Attilio Bruchetti de Játiva. De origen italiano, masón también, de masonería mixta, el derecho humano, gran mecenas, como decía, escribió todas estas publicaciones dedicadas fundamentalmente a la educación de los niños. Hoy sigue existiendo una fundación, porque cuando murió dio sus bienes a la ciudad de Sátiva, se creó hoy sigue existiendo esa fundación dedicada a la atención de las personas que padecen Alzheimer. En esta se hizo un homenaje.
Bueno, Juan Beltrán Figueras, del cual ya he hablado, esto es en un congreso de medicina en Ámsterdam. Este es el jardín que os he comentado. Jóvenes teósofos, la década probablemente de los 20. Solamente mencionar aquí a Federico Climent y a Pepita Mainadé. Creo que ella es María Solá, y las otras no las conozco. No, sí, María Solá, creo que sí. Luego a ver si hablamos de Esther Nicolau. Probablemente esto fuera en el edificio de la Escuela Nueva de Amor, en Valcarca. Probablemente el lugar. Bueno, Pepita Mainadé jovencita, Teresa Vilata Corberá, que ahora hablaremos de ella, de la rama Baxti, en Terrassa. Creo que ella es María Solá y las otras dos no conseguí saber quiénes son. Miembros de la Tabla Redonda, de la Asociación Escultista Levántate y Anda, con la cual se relacionaron con muchos otros personas que dio lugar a que estas personas estaban muy bien relacionadas en el mundo cultural y en el mundo social de Barcelona de la época. Hasta el punto de que, bueno, ahora lo comentaremos, María Solá fue directora de la residencia de señoritas y estudiantes Esther Nicolau. Qué pena que muriera, creo, en el año 43. Esposa de Saturnino Torrapala, Palán, creo que es. Palán. Segunda presidente secretario general de la Sociedad Teosófica Española de 1929 1931. Luego, posteriormente, fue vicesecretaria hasta que se payó la guerra civil con Luis García Lorenzana, del cual hablaremos luego. Una persona, bueno, inició Gina Jaralasa en la escuela esotérica en el año 27 cuando vino, secretaria de la Liga Internacional de Correspondencia, dominaba francés, dominaba inglés, y era una persona con un prestigio muy reconocido dentro de la sección europea de la Sociedad Teosófica. Poco más puedo añadir por no llevar más tiempo. Aquí vemos la asistencia al Congreso Teosófico de Viena, Enrique Sellarés, el esposo de María Solá, Fernando Valera Aparicio, que en aquella época fue miembro de la Sociedad Teosófica. Fernando Valera Aparicio fue el último presidente del gobierno de la República en el exilio. Sabéis que el gobierno de la después de la guerra civil, el gobierno de la República salió de España y continuó hasta el año 79, cuando se constituyó con una constitución, bueno, pues Julio García Ramos, navegando por el Danubio. Bueno, esto es una foto de Luis García Lorenzana y Pepita Mainadé. Pepita Mainadé, artista, poeta. Cuando falleció se le hizo un homenaje recopilatorio. Todos vosotros podéis ver. Colaboró en la edición del Loto Blanco con su padre, escritora, sobre temas de astrología, sobre temas de arte, una persona con una sensibilidad artística especial. Se casó en el año 34 con Luis García Lorenzana, en ese momento era secretario general. Cuando terminó la guerra civil tuvo que salir expatriada de Cataluña e irse a Canarias, donde allí contactó con otros teósofos y continuó su actividad artística y personal hasta que regresó finalmente a Barcelona, que fue donde falleció, creo que en el año 76 o 79. 77. Luis García Lorenzana, secretario general de la Sociedad Teosófica entre 1931 y muchos años después, ingeniero de minas, trabajó en varios lugares de España,
la década de los 30 hizo una importante labor de propaganda y de establecimiento de la Sociedad Teosófica por distintas ciudades, revitalizándolas. Tengo algunas fotos de él por ahí, mejor, y no sé exactamente en qué fecha murió. Creo que antes murió, probablemente en la década de los 60. Fue a salvar uno que había caído en unos pozos de aguas sucias y él murió infectado de estas aguas sucias. Bueno, diremos más en la biografía. Manuel de Viru de Pardo fue el segundo secretario general de la Sociedad Teosófica, sevillano, miembro fundador de la rama Zanoni. Contrajo paludismo cuando estuvo en Fernando Po, tuvo que volver a Sevilla, realizó también traducciones. Un libro de antroposofía es de su obra. Conocía francés perfectamente porque su padre era francés, y murió tempranamente joven, murió a los 47 años, ¿no? En el año 31 o 32, justamente cuando ya se iba a dedicar a la política. Joaquín Sánchez Pujol, militar, accedió a la reserva con el grado de coronel de Infantería de Marina, había estado en Cuba, en Filipinas, fundó la rama Besan en Cartagena, muchas actividades en el Ateneo de Cartagena. Bueno, perteneció también a la corporación municipal del ayuntamiento, que compaginó con sus actividades como presidente de la rama Besan. Tradujo un libro de Mabel Collins, tiene algunos escritos. Bartolomé Borquez Gil, masón, teósofo, fundador de la rama Valencia, en 1918, también editor en la revista Luz del Porvenir, que era una revista híbrida entre elementos de espiritismo, al cual era el correligionario, y elementos teosóficos, lo que llamaba metapsíquica y teosofía. Bueno, en la biografía tendremos muchas más cosas. Fue un personaje muy importante en la teosofía de la rama valenciana, donde entró pues Fernando Varela Aparicio y otros teósofos que hicieron tanta labor en esa época. Manuel Olmedo Serrano, médico también, fundador de la rama Blavatsky en Morón, en Sevilla. Y su presidente, hasta que en el año 31 pues entró en la política como otros muchos teósofos, varios teósofos, Fernando Valera, el mismo Julio Garrido también, tuvo escrito determinados movimientos políticos, Manuel Olmedo Serrano, el mismo doctor Liude. Cuando terminó la guerra tuvo que marcharse vía marítima a Venezuela, donde vivió varios años y allí murió, y siguió relacionado con las logias, las ramas teosóficas en Sudamérica. Bueno, Rosso de Luna, ¿qué os voy a decir? ¿No? Esto es una foto que algunos de vosotros quizás conocéis, cuando vino Ginajara Dasa en el año 29 a España, y dio unas conferencias en varios lugares de España, en este caso en el Ateneo de Madrid. Apuntar algo de Rosso de Luna, hay biografías, hay estudios, podéis acceder, digamos, a su inmensa variedad de investigaciones en las publicaciones que tenemos a su disposición. Bueno, Rosso de Luna con el doctor Eduardo Alfonso
Antes lo he citado, la formación del Ateneo Teosófico de Madrid en el año 31 fue muy importante para la divulgación de los ideales de la sociedad teosófica fuera del entorno de las ramas. Bueno, médico, fisiatra, escritor sobre temas fundamentalmente de Egipto, la cual visitó en esa época, y cuando murió Rosso de Luna pues se quedó como presidente del Ateneo Teosófico pues hasta la guerra civil. Masón también, pues evidentemente sometido a juicio por el Tribunal de Represión de Masonería y Comunismo y condenado a prisión, que cumplió en el penal de Burgos durante 3 años, tras los cuales se marchó Chile, Argentina, Puerto Rico, hasta que regresó a España pues, a finales de los 60. Bueno, Eugenio Vicente Olivares Sánchez, presidente de la rama Hesperia, durante largamente quizás 50 años, ¿no? Por ahí, muchos años. Otro baluarte del movimiento teosófico español en la época de la posguerra. La sociedad teosófica no podía hacer actividades como organización, los teósofos no podían hacer tampoco publicaciones, pero por ahí de alguna manera pues seguían con sus actividades de una manera velada, la cual en Madrid señor Olivares pues mantuvo hasta que tras la proclamación de la Constitución Española en el año 1979, pues la sociedad teosófica otra vez se legalizó como asociación, ¿no? A lo cual contribuyó el señor Olivares. En esa citar pues Eugenio Calle, la señora, bueno, es un artículo que apareció en la revista Crónica de Madrid, con una divulgación de 200.000 ejemplares en el año 31, con motivo del centenario del nacimiento de Elena Blavatsky. Una revista como Crónica, dedicada a una página, repito, una revista con 200.000 ejemplares de difusión, dedicarle una página. En aquella época las relaciones eran muy buenas y muy intensas con determinados círculos liberales, periodísticos. En este caso el artículo está firmado por Wenceslao Calle, que era el secretario del Ateneo Teosófico. Ateneo Teosófico, fundador de la Eschola, ¿no?, la escuela de iniciación que había promovido Rosso de Luna con Eduardo Alfonso Hernán en La Pedriza de Manzanares del Real, en Madrid, una casa de retiro filosófica para poder realizar prácticas de relación con la naturaleza, prácticas de retiro, sesiones de formación. Bueno, pues esta es una foto que quizás también vosotros, muchos de ellos, conozcáis. Bueno, hay otros teósofos menores que no fueron presidentes de rama, que no fueron secretarios generales, que no escribieron libros o no escribieron artículos, no fueron los que estaban en los consejos de redacción de las revistas teosóficas, no tenían esos títulos universitarios como abogados, como ingenieros, pero eran gente que en sus propias posibilidades le estudiaban y leían los textos y los divulgaban en su propio medio social. Aquí tenemos uno de ellos, representativo, Antonio Vargas Machuga, con su esposa. Andrés Crespo, divulgador de la Sociedad Teosófica en Canarias, no llegó a ver rama en Tenerife, pero se formó un círculo de poetas, de artistas que realizaban actividades en Ateneo Tiberceño, a cuya cabeza estaba Andrés Crespo Bravo, miembro de la rama Fraternidad de Sevilla,
en 1917 se tiene que trasladar a Canarias y donde realiza distintas actividades, entre los cuales estuvieron interesados Pedro Betancourt y José Betancourt Cladilla, que son estos dos que os he referido, ¿no? Otros, no lo podéis leer, pero es Joaquín Velasco Corrales. Esta es la ficha, fundador de la rama Asturias en Gijón y luego también promotor de la rama Bilbao, en la propia ciudad. Bueno, puso a su hijo el nombre de Ananda. Tuvo 4 hijos. Después de la guerra civil, pues también para América, con su mujer Sofía y sus 4 hijos. Bueno, pues por mostraros personas que fueron quizás importantes en aquel momento en la actividad de las ramas, hoy en día están en el olvido, ¿no? José María Fariña de la rama Bilbao, también pacifista. Muchos de estos teólogos eran pacifistas. ¿Os resulta familiar un minuto de silencio a las 12 de la mañana por lo de la violencia de género? ¿Os resulta familiar, no? Bueno, pues estos teósofos que eran pacifistas fueron los que promovieron, tras el armisticio de la Primera Guerra Mundial, la celebración de 2 minutos de silencio el 11 de noviembre de cada año, a las 11 de la mañana. Hoy en día nos resulta normal, pero en aquella época escribir cartas a las instituciones de que hemos pensado que en favor de la paz tenemos que promover un recuerdo, bueno, a las 11 de la mañana, el 11 de noviembre de cada año, 11, 11, 11, fue un minuto de silencio, nos reunimos y escribían a los gobernadores civiles en las escuelas y lo llegaron a conseguir. Ahora está todo así un poco, pero y la Iglesia, bueno, pues sobre esto hacía sus críticas, donde que había que ir a rezar por la paz de los hombres era los templos, ¿no? Pero bueno, ellos lo llevaban al terreno civil, al terreno de las instituciones, al terreno de la educación, una mentalidad pacifista. José María Fariña. Decir sobre este tema que sería muy interesante realizar un estudio de la labor que en pro del pacifismo se hizo por parte de los teósofos. Sería muy interesante. Escribieron mucho sobre ello. La Liga de Unión Mental, estuvieron en favor del Comité Pro Paz, fueron receptores de Román Roland, un gran divulgador del pacifismo, que conoció a Gandhi, a Vivekananda, etc. Cristóbal López, me gustaría saber algo sobre él. Murió Sabadell, fundador de la Asociación de Idealistas Prácticos aquí en Barcelona. Estas fotos del año 27 con unos jóvenes realizando actividades. Aquí está Adolfo de la Peña Gil, estuvo en la India en el año 27, 29, no 27. 29 creo que ya volvió para México, del cual fue secretario general de la sección mexicana. Y aquí están con algunos miembros de la Asociación de Idealistas Prácticos. Esta foto más reciente, quizás alguno de vosotros puede conocer a alguno de ellos, no lo sé, cosa que agradecería. Ella es Teresa Colbealta, él es Saturnino Torrapalá, es decir, Augusto Silva, de la rama Bilbao y luego de la rama Madrid. Algunos de ellos sí que los tengo identificados, no recuerdo ahora el nombre. Probablemente esta foto está hecha en Sabadell, en la Serra de Camaró, cerca del edificio que tenía la rama Fides, allí como sede, ¿no? Que sabéis que sigue existiendo y está dedicado a actividades sociales. Fotos más recientes, Teresa Vilalta Corberá, su madre Emilia Vilalta, la fundadora de la rama Bhakti en Terrassa, y aquí vemos
a Teresa Corberá, que llevó los grupos de la cadena de oro, de la tabla redonda, es decir, la educación para los niños en esta ciudad, con Saturnino Torrán. Esta ya es más reciente, quizás alguna de ellas la conozcáis alguno de vosotros, ¿no? Bueno, esta todavía es más reciente, teósofos que van cumpliendo años, pero siguen estando ahí. Un ejemplo de dedicación y un ejemplo de compromiso con los principios de la sociedad teosófica. Y bueno, pues esto ya es cuando se revitalizaron las ramas, subieron mantener actividades. La tesis ya tiene una gráfica sobre la evolución de la afiliación, estas cuestiones. Bueno, y aquí en esta gráfica, que no se ve bien pero que tendréis ocasión de ver, las distintas ramas que se hicieron con sus fechas. Es una pena que no se pueda ver mejor. Aquí vienen pues los años y el número de ramas. El momento álgido de la sociedad teosófica tiene 2 periodos, para cerrar la charla. La labor de estos hombres, de estas personas que he citado de una forma breve, en algunos casos, en otros un poquito más, fue pues el establecimiento de la sociedad teosófica en España, la divulgación de los principios teosóficos a través de todas sus publicaciones. Llegaron a tener en su momento 26 ramas activas en todo el territorio nacional, una cantidad importante en aquel momento que un movimiento teosófico pudiese tener 26 ramas activas. Ciertamente no había mucha adhesión de la afiliación directa, es decir, con diploma de miembro, están en torno a los 500 miembros, pero el círculo social de influencia era importante, era a tal punto de que en el año 34 pues el Ayuntamiento de Barcelona cedió el Palacio de Proyecciones del Parque de Montjuïc para celebrar el Congreso de la Federación Teosófica Europea. En el 34, con presencia de Ventura Gasol, en aquel momento conseller de Cultura de la Comunidad Catalana, y con también el auspicio de Rafael Salazar Alonso, que en aquel momento pues el ministro de Gobernación, ¿no? Y también con la representación del alcalde de Barcelona por parte del concejal señor Carbonell. Presencia de Gina Zaradasa, miembros españoles. Y bueno, otros sitios importantes intentaron hacer una edición española del De Theosophis, con divulgación no solamente para España, sino también para todo el ámbito sudamericano, proyecto que lo promovió Luis García Lorenzana. Contó con el apoyo primero de Anillesan, pero falleció, luego con Arundale, pero luego vino la guerra civil y ese proyecto pues concluyó. Otros proyectos más en ese ciclo histórico de la década de los años 30 quedaron apartados, como el proyecto de la colonia vegetariano-naturista en el Alcaí, que pretendía ser la sede de la Universidad Teosófica en Europa, un núcleo similar. Soñaban estos teósofos a Aviar. En aquel momento los grandes centros teosóficos estaban en Aviar, estaban en Naarden, en Holanda, y en Sydney, si no recuerdo mal, esos 3 centros, y el 4º centro para el mundo iberoamericano tenía que ser España, y más en concreto, bueno, pues en este lugar, el Alcaid, que fue un terreno que en aquel momento se llamaba Scala Coeli, que significa la escalera al cielo. Bueno, por determinadas cuestiones de quitar connotaciones, pues renombraron como el Alcaid. Este proyecto no se llegó a desarrollar. La gran crisis de finales de los años 29, el carácter 29
de los años 30, convulsivos socialmente, una precariedad económica, pues lo hicieron inviable, y bueno, otro proyecto que quedó ahí. Y bueno, quizás podríamos relatar algunas cosas más, algunas están en ese trabajo de investigación, otras no, y con esto termino la exposición que he hecho, esperando que os haya resultado interesante y lo suficientemente ilustradora de la importancia que tuvo el movimiento teosófico en aquel momento para recibir una tradición filosófica milenaria que trata de hacer despertar, bueno, el sentido de nobles ideales en el hombre, una búsqueda de una espiritualidad, y que, bueno, realizaron su labor en aquella época y ha tenido su trascendencia en el tiempo hasta el mundo actual, que está muy generalizada, pero que, bueno, siempre es bueno saber cuáles son sus raíces y cuál ha sido su progresión en un momento histórico, que es lo que en esta investigación y en esta breve exposición a través de las personas pues he tratado de hacer. Muchas gracias por vuestra atención. Y ahora, muchas gracias. Ha sido un poco larga quizás. No. Es un libro abierto, la historia representada por Vicente tiene un caudal de información tremendo. Es decir, que si tuvierais alguna duda, alguna cosa, podéis perfectamente preguntárselo. De todas maneras, él nos hará el favor de darnos toda esta información, y si alguna vez queremos profundizar un poco sobre el tema que él nos ha expuesto, pues podremos hacerlo porque tendremos la información de primera mano. No es la primera vez que estamos hablando de estos temas, y todo cuanto has dicho es cierto, pero se podría ampliar más. Ese ampliar más, esperamos que un día vengas aquí